Hola, bienvenidos nuevamente a Mundo Geografía. Mi nombre es Aníbal, soy argentino, profesor de geografía. En esta oportunidad, en este nuevo video, hablaremos de cartografía, la ciencia que se encarga de la realización de mapas, sus características, la evolución de dicha ciencia, las diversas proyecciones y las coordenadas geográficas. Espero que les pueda ser útil y ya sabes, seguime para más videos y comenta por algún tema en particular por el que pueda ayudarte. Comencemos. La International Cartographic Association, Asociación Cartográfica Internacional, define a la cartografía como el arte, la ciencia y la tecnología de la elaboración de mapas y el estudio de estos como documentos científicos y obras de arte. Porque, aunque los mapas son objetos de innegable utilidad, también pueden constituir auténticos ejercicios artísticos. Los mapas son herramientas imprescindibles en el mundo globalizado, pero se han utilizado desde hace miles de años. Casi todas las personas han usado uno en su vida, puesto que sirven para localizar una ciudad, encontrar un sitio en ella o ubicarse uno mismo. Los turistas no pueden viajar sin ellos y para los geógrafos son un recurso básico para efecto de sus tareas. La cartografía exige que los profesionales tengan conocimiento de geografía, geometría, estadística y otras ciencias y disciplinas, combinadas con un estilo artístico que presente los mapas de forma estética y clara, de tal manera que comunican eficazmente su intención. La tarea de elaborar mapas no es sencilla. El planeta Tierra tiene una forma difícil de reproducir en un objeto, debido a que no es completamente esférica su forma. Su forma es geoide, o esferoide oblato, achatado en los polos, consecuencia de la rotación del planeta, que genera una fuerza centrífuga, y dicha fuerza distribuye la masa contra el eje de rotación, distribuyéndose en la zona ecuatorial. Es por ello que los cartógrafos han tenido que crear diversos tipos de proyecciones para reducir la distorsión de tamaño, forma, distancia, etc., que se origina al plasmar la superficie terrestre en una superficie plana. Es como si quisieras envolver una hoja de papel en una esfera. Se generarían arrugas en la hoja porque quedan resquicios que no cubre. Y del modo contrario, imagina quitar la capa de cáscara completa a una naranja, después de intentar aplanarla. Sería imposible dejar totalmente lisa, ya que esta tendería a romperse. Antes de continuar, vamos a narrar una breve historia de la cartografía. No existe un consenso acerca de la designación del primer mapa del mundo, pero se sabe que las primeras representaciones parecidas a mapas mostraban el cielo y corresponden a imágenes encontradas en las cuevas de Lascaux, Francia, y datan de hace aproximadamente 16.500 años antes de Cristo. Los mapas de la Tierra más antiguos pudieron ser plasmados en hojas vegetales y mostrar los terrenos alrededor de un asentamiento. Los nativos de las Islas Marshall, por ejemplo, utilizaron conchas marinas como material en donde representaron las islas, y una pintura rupestre hallada en Çatalhöyük, en la antigua Anatolia, actual Turquía, la cual muestra una especie de plano del asentamiento. Los mapas más antiguos se caracterizaron por representar áreas pequeñas, no seguían reglas de orientación o dirección y por lo regular eran en principio obras pictóricas más que documentos de referencia del mundo. Es decir, los mapas aún no tenían como principal objetivo mostrar el mundo tal cual es. En Babilonia, antigua ciudad de la Baja Mesopotamia, actual Irak, se elaboraron mapas siguiendo técnicas de topografía e incluso algunos exhiben los 4 puntos cardinales. El nombrado Mapa Mundial de Babilonia es una representación del mundo sobre una tablilla de arcilla con Babilonia cerca del centro. Es probable que sea una representación mitológica, pero también cabe la posibilidad de que se trate de los sitios del territorio en ese entonces. Se cree que fueron los antiguos griegos los fundadores de la cartografía científica, si bien también los romanos intervinieron en el perfeccionamiento de la tarea. En el siglo XI a.C., Anaximandro, Heródoto, Eratóstenes y Hecateo de Mileto elaboraron mapas, pero fue Ptolomeo quien revolucionó la cartografía con su obra Geografía, donde introdujo mapas cuya composición estaba sujeta a reglas matemáticas estrictas. Sus mapamundis se convirtieron en referencia para otros eruditos de Europa y Medio Oriente hasta el Renacimiento. En general, los griegos tenían conocimiento acerca del tamaño de la Tierra y crearon la red de coordenadas de latitud y longitud.
Posteriormente, en China, sobresalieron cartógrafos como Pei Xiu, Pei Hu y Xia Dan, que hicieron mapas detallados y geométricamente cuadriculados. Durante la Edad Media, la cartografía se caracterizó por la creación de mapas que incluían elementos religiosos e incluso fantasiosos. Los cartógrafos europeos solían representar a los 3 continentes conocidos, Europa, Asia y África, divididos por una T, y en ocasiones ubicaban a Jerusalén en el centro de la imagen. Mientras tanto, los cartógrafos árabes se encargaron de elaborar los primeros globos terráqueos confiables, y los primeros globos que representan totalmente al Viejo Mundo fueron creados durante la Edad de Oro del Islam. Con el desarrollo de la imprenta, las técnicas del grabado y la litografía, siglos más tarde, los mapas pudieron ser reproducidos a gran escala y llegaron a mayor cantidad de personas. El descubrimiento de América y de otras regiones del llamado Nuevo Mundo implicó la reconsideración del mundo tal como había sido supuesto en tiempos anteriores, y los cartógrafos comenzaron por añadir a las Américas. El desarrollo de la tecnología fue un factor importante para la creación de mapas más exactos. Si observan un mapa de la Edad Media, la forma de los continentes parece extraña, porque aún la cartografía estaba en desarrollo. Actualmente es una actividad que goza de múltiples técnicas para reproducir fielmente el mundo, pero, por supuesto, aún hay más que descubrir. ¿Cómo representamos a la Tierra? Una representación geográfica es aquella figura o imagen trasladada desde la realidad. En este caso, la Tierra es un planeta en que el hombre vive y por lo tanto no puede visualizar en su totalidad. Sin embargo, gracias a imágenes elaboradas de la Tierra, es capaz de mirar su planeta y obtener múltiples conocimientos de ella. Las representaciones de la Tierra más comunes son los mapas, que ofrecen una serie de ventajas. Son fáciles de transportar y almacenar al estar plasmados en una superficie plana, capaz de doblarse o enrollarse, y pueden fijarse en una gran cantidad de superficies planas como paredes, mesas, pizarras, entre otras. Se denomina mapa a una representación abstracta de una parte del mundo o de este completo. Los mismos comunican información específica como la división política de un país, el relieve de un territorio o los continentes del mundo, mediante una serie de recursos gráficos tales como el color, el tamaño y la orientación. La mayoría de los mapas están hechos a escala sobre un material plano y liso, comúnmente papel, y muestran un sistema de líneas y puntos imaginarios llamados paralelos y meridianos, gracias a los cuales es posible, y por medio de las coordenadas geográficas, ubicar un punto específico. Los primeros mapas del mundo eran herramientas muy sencillas, pero con el transcurso del tiempo, la necesidad de tener mapas más precisos y amplios logró que se les añadiera recursos que facilitaran su comprensión y elevara su utilidad. Hasta el día de hoy, todos los buenos mapas tienen estas características. Escala. Indica la relación entre las distancias en el mapa y las distancias reales en el mundo. Por ejemplo, 1 centímetro en el gráfico podría representar 10 kilómetros de la Tierra. Esto permite tener una idea acerca de la medida de sitios reales, como la anchura de un río o el perímetro de un país. Simbología. Es el conjunto de símbolos gráficos que se añaden para representar ciertos elementos de la geografía del área. Muchos mapas suelen utilizar estrellas para indicar que ahí se encuentra la capital de un país, y otros muestran varios tipos de líneas para mostrar caminos, carreteras o fronteras. Leyenda. Otro de los elementos fundamentales para la interpretación de un mapa es la leyenda, la cual nos permite precisar el significado de los diferentes símbolos que hemos empleado para representar elementos concretos. Gracias a las leyendas, los usuarios de un mapa pueden saber qué quería representar el autor de forma simplificada. Por lo general, se indica en un cuadrado a un lado, mostrando el símbolo y a continuación su significado. Pueden llegar también a tener forma de gráfico, dependiendo de lo que se intente representar. Líneas imaginarias. Las líneas de latitud y longitud o meridianos y paralelos se muestran formando una especie de red gracias a la cual se puede localizar un sitio.
Tipos de mapas. Aunque existan muchísimos tipos de mapas, nos vamos a centrar en los que son más utilizados a nivel escolar. Estos son mapas políticos. Los mapas políticos son los que tienen por función representar los límites territoriales entre regiones que constituyen una unidad política o administrativa, sea que se trate de fronteras entre países, estados, regiones o municipios. Mapas topográficos. Los mapas topográficos son aquellos que se abocan a la representación de la superficie terrestre. Aunque en este sentido se parezcan a los mapas físicos, los mapas topográficos son especializados y se caracterizan por dar una información rigurosamente detallada sobre la topografía de la región cartografiada. Mapas físicos. Estos mapas se caracterizan por no atender a las separaciones entre fronteras, ya que su objetivo principal es cartografiar el relieve terrestre, las formaciones geológicas o cualquier alteración de la superficie de la Tierra. Registran, por ejemplo, la presencia de cordilleras, valles o volcanes. Mapas temáticos son mapas que muestran distribuciones o patrones sobre un tema específico, como la densidad de población de Australia, el clima de Canadá, entre otros. Cartas de navegación son mapas utilizados para la navegación marítima e incluso aérea. Tienen características de los mapas anteriormente descritos, pero muestran más detalles del agua y de las costas que de la superficie continental. Proyecciones cartográficas. Como mencionamos anteriormente, los mapas son representaciones geográficas de una porción terrestre o de la Tierra completa sobre una superficie plana o esférica. Existen muchísimos tipos de mapas útiles para necesidades diversas y están diseñados para comunicar información específica por medio de recursos visuales como los colores, las formas, el tamaño, la textura, la orientación, etc. A diferencia de las fotografías aéreas o las imágenes satelitales, son representaciones no realistas de una porción o totalidad geográfica, la cual se suele dibujar a escala y agregarle una serie de coordenadas, los paralelos y los meridianos, para facilitar la búsqueda de puntos específicos como un continente, una ciudad o una isla. Cabe recalcar que es técnicamente imposible representar la Tierra en una superficie plana sin que se produzcan distorsiones de alguna de las propiedades geométricas, las distancias, las áreas, la escala, las formas o las direcciones. La complicación de representar una forma, como la de la Tierra, sobre una superficie plana, se resuelve hasta cierto punto con unas herramientas llamadas proyecciones cartográficas, que permiten transformar la forma esférica en un plano, incluyendo los paralelos y los meridianos, de forma que exista una correspondencia entre todos los puntos de la superficie terrestre. Para hacer esto, es completamente necesario un método matemáticamente riguroso. Dicho en palabras más simples, las proyecciones cartográficas son recursos valiosos para elaborar mapas de forma que sus dimensiones, propiedades y posiciones de los lugares en la curva terrestre sean lo más parecidos a la realidad. Tipos de proyecciones cartográficas. Los cartógrafos han ideado varios tipos de proyecciones según la necesidad o el propósito del mapa. Sin embargo, las tres proyecciones básicas y más conocidas según su construcción son proyección azimutal o cenital. Los meridianos se representan mediante un sistema de líneas rectas, concurrentes pero inclinadas entre sí en su verdadera diferencia de longitud. Por su parte, los paralelos están representados como círculos concéntricos con un centro común, justo en el punto en el que concurren los meridianos. Es una proyección radialmente simétrica, es decir, tiene simetría alrededor de un punto central. Proyección cónica. Los meridianos se representan como líneas rectas concurrentes, mientras que los paralelos como arcos de círculos concéntricos. Y proyección cilíndrica, donde los paralelos se muestran como líneas rectas paralelas en un ángulo recto a los meridianos. Los meridianos se representan por un sistema de líneas rectas paralelas equidistantes. Es como si la Tierra fuera plasmada en un tubo cilíndrico de cartón.
La proyección cilíndrica de Mercator tiene al ecuador como un paralelo estándar y las líneas de longitud y latitud, meridianos y paralelos, se encuentran en ángulo recto entre sí. Ninguna proyección cartográfica es perfecta, pero sí reducen la distorsión de área, dirección, ubicación, distancia y forma al mínimo. El uso de cierto mapa con alguna proyección cartográfica depende de los requerimientos de una persona, ya que cada una tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, para enfocar áreas en bajas latitudes es mejor utilizar mapas que utilicen proyecciones cilíndricas. Las cónicas son mejores para las regiones de latitudes medias y las azimutales para las zonas polares. Coordenadas geográficas. Por último, para cerrar con este tema de cartografía, hablaremos de las coordenadas geográficas, las cuales forman parte de un sistema ampliamente utilizado para ubicar cualquier sitio del globo terrestre, a partir de números y letras. Casi todos, alguna vez, han escuchado o leído que la ubicación de un sitio, una persona o un objeto se encuentra a una latitud o longitud determinada. En general, un punto es referido por estos valores, latitud y longitud. Ambos son puntos sobre las líneas imaginarias llamadas paralelos y meridianos. La latitud expresa el ángulo entre el ecuador y la línea recta que pasa por el punto específico, mientras que la longitud es el ángulo al este u oeste de la Tierra con respecto a los meridianos. Recuerden, la latitud se mide de norte a sur, mientras que la longitud se mide de este a oeste, y los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. Las líneas imaginarias terrestres se toman como base para hacer uso de ese sistema de coordenadas, aplicando tanto líneas verticales como horizontales que se cruzan entre sí, formando una red cuadriculada en todo el globo terráqueo, sobre la que es más fácil localizar un punto. Los puntos de latitud y longitud específicos son las coordenadas geográficas. Los paralelos son las líneas imaginarias que permiten establecer la latitud de un sitio. Estas líneas, evidentemente paralelas al ecuador, dividen al globo en 180 partes iguales, de norte a sur. Su punto de referencia, llamado latitud cero o paralelo cero, es el ecuador, la línea que parte al mundo al medio y en los hemisferios norte y sur. Cada hemisferio está dividido en 90 partes y a su vez cada una de estas constituye un grado de latitud. La latitud abarca desde 90 grados norte hasta 90 grados sur, según el hemisferio en el que se encuentre el sitio a buscar. Es posible también que estas medidas se expresen con los signos positivo y negativo. Por ejemplo, más 90 grados corresponde a más 90 grados norte y menos 90 grados corresponde a 90 grados sur. Por otro lado, los meridianos permiten determinar la longitud de un punto. Estas líneas de longitud dividen el globo en el hemisferio occidental y oriental, y la línea de referencia suele ser el meridiano de Greenwich, la llamada longitud cero. Cualquier punto que se encuentra a la derecha de este meridiano se ubica a una longitud este, y el que se localiza a su izquierda, longitud oeste. El rango de los meridianos abarca desde 180 grados, longitud oeste, a 180 grados, longitud oeste, o más 180 grados y menos 180 grados, respectivamente. Todos los meridianos terminan uniéndose o convergiendo en los polos norte y sur. Gracias por escucharme, espero que te sirva. Déjame tu like, seguime y dale a la campanita que YouTube te avisa de nuestros próximos videos. Nos vemos. Chau chau.